Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, amén, por su bondad y su misericordia. Pues Dios nos guarda, nos sostiene, amén. Nos ha dado vida. Qué lindo que pudimos ver un nuevo día, una nueva oportunidad más. El tiempo que Dios nos regala, amén, de buscar a nuestro Dios. Sea cada uno bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenidos mis hermanos que se están conectando. Dios los bendiga, amados hermanos. Si es en la ciudad de Austin, pues que Dios los siga guardando bajo su abrigo, amén, que está bastante frío. Aquí en Bastro también está frío, pero gracias a Dios que estamos bajo la cobertura de Dios, que Dios nos guarda. Saludes a mis hermanos que son fieles a Dios, amén, que siempre están dispuestos a apartar este tiempito para Dios, porque en la casa siempre hay un qué hacer, siempre nosotros estamos corriendo para una cosa a la otra, pero qué bueno que ha elegido una buena parte, la mejor parte que nunca le será quitada, como es el conocer a través de la palabra a nuestro Dios, amén. Amén. Y así les saludamos cordialmente desde la ciudad de Austin, Texas, a cada uno desde la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo. Sean bienvenidos y ahora tengo yo este lindo privilegio de poder compartir la palabra de Dios, amén. Así que sean bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche, que sea el Espíritu de Dios ministrándonos, dándonos la sabiduría, llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios. Y voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 22, amén. Ahí vamos a estar leyendo Lucas capítulo 22, amén. Vamos a leer acerca de algo que Dios siempre Dios nos está enseñando como hijos de Él, ¿verdad? Como el buen Padre, amén. Que enseña a sus hijos, siempre está en el consejo. Así Dios para con nosotros, siempre Dios nos lleva al consejo de su palabra, amén. Y eso lo vemos a través de su palabra. Y para entrar a la palabra de hoy, vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 24, amén. Lucas capítulo 22, versículo 24. Amén. Vamos a estar leyendo otros textos, pero a medida que vamos avanzando, pero este es un versículo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dios nos enseña que debemos de tener buenas cualidades como hijos de Dios, amén. Acuérdense que esas cualidades es como buenas acciones, mejor dicho, las buenas acciones, las buenas actitudes que debemos de tener y no descuidar, porque somos hijos de Dios, amén. Así que debemos de ser cuidadosos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez lo vamos a leer porque es cortito, amén. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Amén. Y así vemos a través de la palabra como una de las, como decir, de lo que Dios nos aconseja, que evitemos esas malas actitudes, amén. Acá, mire, nos muestra que había una discusión de que quién sería el mayor, amén. Cuando nosotros vemos esto, podemos decir que entre los discípulos del Señor, o sea, como discípulos que Dios había tomado, aquellos hombres, ¿verdad?, que eran seguidores de Cristo, andaban con el Señor, recibían la enseñanza de parte de Dios. Resulta que en ellos y hoy en día nosotros somos también los de este tiempo.
esos discípulos de nuestro Señor, amén. Entonces, por eso a través de la palabra Dios nos aconseja y nos muestra que nosotros, así como en ese tiempo, los discípulos tenían estas actitudes, también hoy en día se puede encontrar que hay actitudes que a Dios no le agradan, y es precisamente esa la que Él nos enseña, como decir, que hay hasta disputa quién es el mayor, quién es más superior, o sea, como buscando la superioridad aún entre el mismo pueblo de Dios, quién es más grande, quién es el más superior. Fíjense que ahí era un grupito apenas de 12, de 12 hombres que estaban con Jesús, y entre ellos había ya que quién debería de ser el mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestro enfoque de seguir a Jesús sea por ambiciones personales, y no verdaderamente como servidores de Dios, con la finalidad de que evitemos esas malas acciones. Lo que en esta palabra de Dios nos enseña es para que también cada uno de nosotros corrijamos actitudes que sabemos que a Dios no le agradan, que son incorrectas, que lo que hacen es causar un mal testimonio. Qué tremendo es cuando los demás nos miran esas actitudes, esas acciones, y nos ven compitiendo como compite el mundo. Mire, no vayamos tan lejos, hasta aún cuando vamos a la tienda. Nosotros queremos el mejor parqueo para podernos estacionar, amén. Queremos lo mejor siempre cuando vamos incluso a un lugar. Qué bueno sería que así nos esforzáramos, ser los primeros en llegar a la iglesia, pero ahí no, ahí se nos olvida. Amén. Seguimos con malas actitudes, las mismas actitudes del mundo, como iglesia, como pueblo de Dios. Fíjese que la actitud de querer ser superior a los demás, amén, eso es la escuela del mundo. Eso es lo que el mundo enseña, que tú tienes que ser el mejor, y no importa a quién pisotees, no importa de qué manera vas a escalar los diferentes peldaños aún, o como decir, niveles de jerarquía aún en una compañía de laboral. Hay personas que no les interesa, incluso si incluso hablan mal de otra persona, ellos, lo importante para ellos es quedar bien con el jefe, aunque sean mentiras lo que vaya a decir, pero quiere ser promovido, quiere ser superior, quiere llegar a un nivel superior. Pero fíjense que es porque el corazón como humano siempre está bajo esa tensión constante de las decisiones que hacemos cada día, decisiones que de un modo o de otro afectan o engrandecen nuestras experiencias, amén. La ambición y el poder son parte de estas tensiones, esa ambición, aquello que queremos lograr a toda costa, amén, y hasta contener un poco de autoridad. Mire, apenas que nos nombran como el encargado de algo, ya nos creemos, como dice mi esposo, la gran cosa. Yo digo, la octava maravilla del mundo. Y eso es una tentación, ¿verdad? En vez de ocupar una promoción de que nos promueven para estar en un nivel, no como hijos de Dios, no verlo como un nivel de superioridad, sino que de ayudar a los demás. Si me dieron una posición, wow, qué bendición. Primeramente dar gracias a Dios porque me ascendieron, pues, y para ayudar a otros. No se trata de decir estoy en una posición de autoridad para pisotear al otro, que eso es lo que reina en el mundo, eso es lo que reina en los trabajos, amén. O sea, eso es la realidad en la cual vivimos, amén. Pero la verdad de la palabra de Dios no es así, amén. Y lo vemos a través de la palabra del Señor. O sea que Jesús mismo nos da la enseñanza de cómo tener bien orientado nuestro corazón, amén. Por eso el Señor siempre nos aconseja que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Amén. Y evitar
tentaciones que nos lleven a cometer abuso. El abusar de una persona no solamente se refiere en lo físico, sino el abuso verbal, el que tú le grites a una persona porque es un subalterno tuyo, no es correcto. Es como cuando dice alguien y entra a algún lugar y yo lo leí en algo, si me pregunta, no me acuerdo en qué momento, pero se me quedó grabado que dice, creo que en uno de los como clases del liderazgo, pero y aún así, ¿verdad? Tocan esa parte de no creerse que el jefe, le preguntan llega a alguien fuera de ese lugar de trabajo, ¿verdad? Y le pregunta al grupo que encuentra ahí, le dice, hey, ¿aquí quién es el jefe? Y le dice, pues mira, aquí no sabemos quién es. Lo que sabemos que el jefe, el que aquí, el que grita más es aquel que está allá. O sea, eso es una mala actitud. Qué triste sería que el Señor nos promueva en un trabajo que le hemos pedido tanto y que llegamos a una posición que gracias al Señor no es en nuestra fuerza, sino en la bondad y la misericordia de Dios. Y lo primero que hacemos es ir a gritar, o sea, ir a como a mandar, como a hacer sentir que la que mando soy yo. Y cuando Jesús con su ejemplo nos enseña cómo realmente es el ser, el tener una posición de autoridad, no es para creernos, sino que todo lo contrario, para ser de bendición, porque somos bendecidos de parte de Dios. Amén. No es que la bendición que nos dieron de promoción vino de otro Señor, no, viene de parte del Señor al cual usted sirve y adora. Si usted sirve a Dios, usted va a estar en gratitud para con su Señor, que es Dios, amén, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero si usted no sabe ni quién es su Señor, amén, usted se va a envanecer y usted mismo va a decir, lo hice en mi propia fuerza. Se olvida de a quién se lo pidió. Se olvida de quién viene el favor y la misericordia, que es de nuestro Dios. Se nos olvida la gratitud para con Dios. Tenemos un trabajo y a nosotros nos olvida que hasta se lo pedimos a Dios y hasta dejamos a un lado el congregarnos, el ir a la iglesia, el buscar de Dios. Esas son las cosas que se miran cuando decimos no vemos al hermano o a la hermana, pero y las que no se miran, hermano, que las que Dios mira, la comunión con Dios, el buscar en oración con Dios, el leer la palabra de Dios, todo eso es parte de que nosotros en realidad no estamos buscando lo que Dios quiere, lo que Dios nos enseña acerca, y por eso cometemos tantas fallas. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Amén. El buscar el primer lugar es una mala ambición que nos hace pasar por encima de alguien con tal de subir, y subir no importa a quién le pueda poner el pie. Cuidado, eso no es una actitud de un siervo, de un servidor de Dios, de un discípulo de Cristo. Amén. No, nada que ver. Amén. Hasta en cosas tan pequeñitas uno lo mira. Cuando, por ejemplo, uno está en una línea que va a una tienda y va a pagar, uno está así como viendo que uno quiere ser de los primeros. Cuando mira una gran línea, hasta incluso a veces hasta se atreve. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. O sea, en lo humano, pero ahí está Dios recordándonos sus enseñanzas, que hay que hacer las cosas correctas, no incorrectas, no tener esas malas actitudes y traer lo que antes yo no conocía del Señor, conocer de su palabra. Amén. Y ya estoy viendo que si incluso me meto en la línea y que el otro de atrás, que el que ya estuvo parado ahí, saber cuánto tiempo, que yo llegue, como dice, a quitarle un puesto, hasta en esas cosas tan pequeñitas, tan insignificantes, damos a conocer nuestras malas actitudes que no agradan a Dios. Amén. El que quiere ser el primero, que se haga servidor de todo. Jesús demostró que para ser jefe hay que servir. Para ser un líder, para estar, Jesús nos enseñó que hay que servir, siendo Jesús mismo Dios. O sea, como hijo de Dios, Él sirvió constantemente sin quejarse. Pero muchas veces hasta eso nos quejamos de que yo hice más que los demás, de que el otro no se apuró,
que yo tuve que hacer lo mío y hacerle el trabajo al otro. Nos volvemos bien quejosos cuando es una oportunidad de tener amor y misericordia por los demás. Dale gracias a Dios que tiene fuerzas, que tiene salud. Muchas veces tenemos a nuestro lado gente que no tiene fuerzas, gente que ya está arriba de los 70 años. Es una ingratitud que tú teniendo 30, 35, estés señalando a una pobre mujer que se ha fajado toda una vida con 70 años encima y todavía dices, es que no se apure la señora. No, daremos cuenta de nuestras actitudes delante de Dios. Amén. Que Dios nos ayude porque a través de la palabra del Señor, Jesús siempre demostró una actitud de servicio, una acción. O sea, siempre lo hizo y él jamás, usted lo mira que está viendo si los otros ya hicieron tal o cual cosa para hacerla él. Él siempre estuvo presto a servir a los demás. Amén. Pero aquí, mire, en un grupo de discípulos de Jesús, están disputando quién de ellos debe de ser considerado como el mayor, que es lo que leímos en Lucas 22, 24. Amén, que dice que hubo también entre ellos una disputa, o sea, hasta un supleito que tenían ahí, amén, que sobre quién de ellos sería el mayor. Esa escena que realmente lo que demuestra es una mala actitud. Pero Dios, Jesús, al ver esa situación, dice, que él dice, el reino de Dios, o sea, es distinto. El mayor no es el estilo de los que aprovechan su posición de autoridad y se enseñorea de los demás, sino que el mayor es el que sirve. Amén. Mire cómo es en el reino de Dios. Así que mire, piénselo bien, acuérdese que en el reino de Dios, así es. No es que vamos a ir allá y que le vamos a ir al Señor, Señor, yo voy a ser el manager de todo esto. No, no es así, ¿verdad? Porque el que quiere es el que más sirve, el que tiene lo que Dios le da de ponerlo como en la posición que lo vaya a poner. Vea, solo Dios sabe, no me pregunte a mí porque no lo sé. Amén. Dice que aquella noche Jesús lava los pies de sus discípulos de ese mismo día de lo que había pasado, ¿verdad? De que estaban en la disputa. El acto de además de hospedarlos, o sea, la hospitalidad que ellos no esperaban de Jesús. Amén. Lo máximo de la costumbre de aquella época era de que cuando llegaban los visitantes a la casa del anfitrión, o incluso ni el anfitrión era el que limpiaba los pies, sino que los siervos se encargaban, o sea, los criados, de poner agua para que ellos se lavaran los pies, no que el anfitrión, o es decir, el dueño de casa, no era que le limpiaba los pies a las personas, sino que el agua, o sea, usted tenía que sentir, como decir, bien atendido, que tenía agua para lavar los pies, para que usted se lavara sus pies, amén, que tenía agua por el camino, ¿verdad? Que se había ensuciado los pies, entonces se lavaba, pero Jesús fue más allá de solo decirle por decir, ahí está el agua, muchachos, lávense los pies. Jesús fue más allá, de eso se trata, de las actitudes que debemos de tener, aún ir más allá de lo que se nos pide, ir más allá y no estarnos quejando. Mire, Jesús no fue en ese caso. Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? Jesús les dice, bueno, cuando se les lava los pies, ¿verdad? O sea, y después Lucas 22, 27, en el mismo Lucas 22, capítulo 22, el versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues en el mundo es el que se sienta a la mesa, amén, porque él es el amo y todos le están sirviendo, amén. ¿No es el que se sienta a la mesa? Les pregunta Jesús. Jesús se identifica entre ellos diciéndole, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense, pues qué ejemplo de alguien que verdaderamente vino a servir, y así es en el reino de Dios, amén. Jesús les estaba enseñando que lo más importante es servir y no el ser servido, amén, o el querer tener el control de todo, que eso es ser el más grande.
Jesús nos dice que él en realidad no en ningún momento anduvo diciendo yo soy el mayor, sino que él demostró con sus acciones, o sea, lo que él venía y reflejaba lo que era servir a Dios, llevar, atender al necesitado. Cuando venían a él los enfermos, Jesús los atendía, o sea, estaba allí, les predicaba la palabra, no descansaba en ningún momento. Así es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tengamos esas acciones y no de lo contrario, que no tengamos las acciones que como cuando antes no lo conocíamos, ¿verdad? De querer ser los primeros en todo, hasta para querer hasta pagar lo mismo que íbamos a una tienda sin hacer línea y queremos, o muchas veces decimos, no, es que usted no sabe quién soy, yo soy y vengo recomendada por el presidente, o sea, buscando recomendaciones y que por eso debo de ser bien atendida. Mire, Mateo 20:21 dice que dice que la mamá de dos discípulos de Jesús un día se acerca a Jesús para pedirle un gran favor, diciéndole, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow, dice Mateo 20:21. ¿Qué cree usted que la mamá estaba en una buena enseñanza para con sus hijos? A veces como ni eso podemos dar un buen legado a nuestros hijos, una buena enseñanza, o sea, como decirle, mira hijo, si tú siempre tienes que ver hasta quién se descuida, tú tienes que agarrar lo mejor. O sea que aquí, imagínese la mamá lo que estaba diciendo, o sea, que a uno se sentara, que el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Imagínese que en tu reino, le dice a Jesús, o sea, de que cómo es posible que buscar, que la gente siempre cree que el reino de Dios es como el mundo, buscar posiciones para ser vistos por los hombres. Se les olvida que el reino de Dios, como dice el Señor en su palabra, no es eso, sino que aquí nosotros debemos de servir y Dios sabrá de qué manera le vamos a seguir sirviendo en la eternidad, amén. Pero fíjese cómo esta madre en realidad mal orientada, sin saber que realmente ni sabía lo que estaba pidiendo, porque eso conlleva responsabilidades de servicio, no responsabilidades de aprovecharme, no decir que estoy en esa posición y a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda, como solo para ser visto autoridad. Jesús en ningún momento vino ni hasta la forma de su nacimiento, todo, o sea, bueno, usted ya lo sabe, en la palabra de Dios ni siquiera tuvo una cuna de oro como los reyes de esta tierra, de decir que hasta el que nace hasta la primer foto del bebé, ¿cuál foto? Ni nada de eso, amén, sino que realmente ni en ningún momento agarró nada de este mundo y Dios hizo todo, hizo los cielos, la tierra y todo cuanto ha hecho, Dios lo ha hecho, es de Él y Él jamás está en una posición de querer, de cuando vino a esta tierra de querer ser servido, de ser el grande, sino que Él vino a servir en todo momento, amén. Jesús les dice en Mateo 20, capítulo 20, versículo 26 a 28, le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea, los que le estaban pidiendo a Jesús que se sentaran a uno a la derecha y después en el otro libro ellos llegan también a decirle a Jesús que les conceda en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en Marcos 10, 30. Pues según los estudiosos dicen que eran los mismos, ¿verdad? Los mismos que la mamá pidió, como estos mismos que llegaron a Jesús y le dijeron, ¿verdad? No sabían ni lo que estaban pidiendo, amén. Porque el Señor, imagínense que dio su vida, como que el Señor les dijera, ¿quién de ustedes dos o los dos van a dar el rescate? Yo ahí les hubiera dicho, vea, pero bueno,
el Señor lleno de amor y misericordia nos les dice, pero como decir, ajá, ustedes son capaces de dar la vida por la humanidad, ¿verdad? No, solo nos gustan los privilegios, el ser visto, el salir en la foto, el ser aplaudido. ¡Wow! No, hombre, el reino de Dios, les dice el Señor, eso no es así. Le dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea, que lamentable es que como discípulos de Jesús, en vez de servir, querramos en ser servidos, en ser los grandes jefes, en ser las grandes eminencias, cuando ni Jesús lo hizo, que dio su vida. Mire, solo enfoquémonos en ese punto. Y yo no sé cómo aparece tanta gente como alguien que hasta le gusta que le besen, que le den el beso santo, que le besen la mano. O sea, no es bíblico. No nos dejemos engañar. Amén. Que la palabra de Dios no dice eso. Si tú quieres seguir en la ignorancia, es tu problema, si no conoces de Dios. Amén. Pero la Biblia no dice que hagamos tales cosas. Amén. Sino que mire, la enseñanza de Jesús es bien clara y no dice que el Hijo no vino para ser servido, sino a servir. Y como seguidores, como discípulos de Cristo, es igual. Amén. No se trata que porque soy la hija de Dios, pues yo soy una gran eminencia, ¿no? Uno debe de demostrar la gratitud y el amor hacia Dios con nuestros servicios, con nuestras actitudes del mundo que nos rodea. Amén. No preguntemos si ellos son o no son cristianos. Muchas veces nosotros queremos ver que en el mundo que la persona que no conoce de Dios dé el primer paso de ejemplo de que dice, no, como yo lo vi que hizo tal o cual, pues yo también, algo malo, algo incorrecto que nosotros ya sabemos que es incorrecto, pero nosotros no, como lo hizo el jefe, yo también. ¿Cuál? O sea, la Biblia nos aconseja cuáles deben de ser nuestras actitudes de servicio, de entrega, de no querer ser el más grande solo por serlo, solo por mandar, solo porque tengo una posición. Eso, como alguien que le preguntaron, ¿y usted de qué trabaja? Se avergonzó de decir que de limpieza y andaba inventando una posición terrenal. O sea, si todo el trabajo, gracias a Dios que tenemos nuestras manos sanas, con salud, amén, y que podemos trabajar, amén. Uno nos ha tocado trabajar primero en oficina, después venir a este país a lavar trastes. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Si es trabajar, amén. O sea, y ganarse el sustento dignamente, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de que tenemos una fuente de bendición y que tenemos salud, tenemos energía para levantarnos y decir, aquí voy nuevamente, gracias Señor, porque tú me das vida. Pero hasta eso se nos olvida. Muchas veces solo salimos corriendo y ahí vamos. Que Dios nos ayude para que no seamos de los que nos gusta tener el primer lugar en todo. Hasta se ha fijado que a veces hasta en una plática hay gente que le gusta solo como cuando dicen, ay, me presta la guitarra, solo quiere hablar. O sea, solo es malas actitudes, o sea, malas crianzas, mala educación en conclusión. Pero para eso la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es para todo. Amén. La palabra de Dios no solo es, o como digan, no, hermanos, que yo no he ido ni al Harvard, no entiendo nada. La palabra de Dios es tan sencilla que Dios nos enseña y dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente. Así que tú como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, no te canses de servir, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice el Señor, si no desmayamos. Amén. O sea, tenemos que no ser de lo que solo nos guste tener el primer lugar entre todos, sino que ser serviciales para la gloria de Dios, ser esas personas atentas para con Dios. Amén. O sea, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero qué tal que si yo muestro negligencia en mi trabajo y los demás saben que soy cristiano,
que mejor sea lo contrario, mejor no digo que soy cristiana y que mis actitudes reflejen que de verdad soy cristiano, pero es triste cuando nos topamos con, sí, yo me congrego en la iglesia, que ahí se mueve el poder de Dios y esto y lo otro, pero nuestras acciones, nuestras actitudes dejan mucho que decir. Amén. Quizás se mueve el viento, vas a ver, pero el punto es que lo importante es que Dios mueva tu corazón y seas convertido, que tú entregues el corazón totalmente a los pies de Cristo y que nos volvamos a Dios. En el tanto, hay tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios como Dios quiere que podamos servirle. Como dice el Señor en su palabra, que por cuanto a uno de estos pequeñitos le diste un vaso de agua, es como que a mí me lo hayas dado, y alguien le va a decir, Señor, yo nunca te vi. O sea, Dios pide el servicio para que le sirvamos a Él a través de las personas que nos rodean. Fíjese que a veces hasta no dice el Señor si te caen bien o te caen mal. El Señor nos manda que hagamos esto, que oremos, que intercedamos por los gobernantes, que sea Dios tocándolo, que sea Dios dirigiéndolo. Y no dices si quedó como gobernante el que a ti te simpatizaba, el que te caía bien, el que te dio tus buenas, nada. O sea, la palabra de Dios es bien clara como nos dice, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude para que nosotros no tengamos intereses personales que nos desvían de lo que es un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo del Señor, ¿verdad? Sino que nosotros podamos servir a Dios sirviendo a los demás. No digamos, yo sirvo al Señor y porque voy a la iglesia por ir, pero eso no es servir, eso no es servir en acción a Dios. Ahí voy a congregarme, voy a sentarme a oír palabra, pero estamos bien confundidos con los términos de qué es servir a Dios. El servir a Dios es cuando enfrentamos un mundo y que nos mantengamos en las enseñanzas que Cristo nos ha dado. Amén. Y no que yo diga, yo voy a la iglesia, pues sí, pero el de ir, pero es a oír lo que Dios me va a enseñar para poner por obra cuando me toca ir al campo de la batalla. ¿Y cuál es el campo de nuestra batalla? El mundo. Porque si estamos solo en la casa o dentro de la iglesia, tranquilos, ahí todos nos abrazamos. Bueno, hoy no, ¿verdad? Por lo del virus. Pero todo es que vemos todo aquello tan dulce, una dulzura total. El punto es cuando estamos en acción, ¿verdad? En nuestro caminar, cómo estamos rodeados, amén, aún de nuestros vecinos. ¿Verdad? Que si verdaderamente somos servidores de Dios, lo vamos a demostrar para con los demás, amén. Que podamos servir a los que Dios nos ha puesto alrededor nuestro, amén. Otra actitud que no demuestra que somos los discípulos de Cristo, así como en el tiempo cuando Jesús estaba con sus discípulos en su ministerio terrenal, también hoy en día se da, y sabe cuál es, la ambición. Otra de las cosas, así como se acuerda quién fue tan ambicioso que que su actitud de ambición lo llevó incluso a ser un traidor. Usted ya sabe a quién me refiero, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 22, 47, 48 dice que mientras Jesús oraba aquella noche después de la cena con sus discípulos, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ese era el acuerdo al que había llegado con aquella gente, con aquellos hombres que querían aprender a Jesús. Y esa era la señal que había acordado por las 30 piezas de plata. Vendió Jesús, la ambición lo llevó a eso, amén. Lo que era el tener más de las riquezas de este mundo que del reino de Dios. Y vemos cómo hasta se puso de acuerdo y decirle al que le dé el beso, él es Jesús. Por eso Jesús le dice, Judas,
con un beso entregas, o sea, al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús. Imagínense qué tremendo es cuando la ambición de las cosas de este mundo nos hace, ¿no? Y muchas veces entregar a Jesús. Amén. Y sabe, muchas veces decimos, wow, hasta o hay una alabanza que dice, Judas, no tiene precio tu maldad. Y muchas veces nosotros nos comportamos así, wow, hermana, no, yo nunca traicionaría a Jesús, sí. Cuando tú dejas de congregarte, estás negando tu fe en Jesús. Fíjese que cuando este hombre, la ambición, o sea, ¿cuál es la ambición que nosotros podamos tener que nos aleje también de lo que es Jesús? Que nos convierte en tener una acción, una actitud de lo que es negar a Jesús. Amén. Negar al que nos dio la vida, negar al que yo un día le dije, tú eres yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, te entrego mi vida, tú eres mi Señor. Un día lo declaré, un día le dije a mi Señor y me arrepentí, pero luego me olvido de eso que hice con Dios. Amén. Me olvido y yo dejo ando como decir, tengo la ambición de que quiero ganar, por decir, un part-time, overtime, porque me van a pagar más horas y yo digo, no, pues yo mejor me voy a quedar. Es parte de estar entregando a Jesús como lo hizo Judas también, es entregarlo. Es decir, no, o sea, lo entrego, no, yo prefiero esto, o sea, agarro lo que quiero y suelto a Jesús, o sea, por un poco más de dinero, cuando el Señor en sus promesas, Dios siempre va a tener el cuidado de nosotros, amén. Dios siempre es y será siendo nuestro proveedor, amén. Él es el que nos da el sustento, el abrigo. No está en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros entramos a ese principio, al conocer a nuestro Dios a través de su palabra, de que esa promesa que está escrita es para mí, yo me aventuro a entrar en ese camino con Cristo, o sea, en la fe. Pero si yo no tengo o como decir, una entera entrega para con Dios, yo estoy pensando que si yo no hago overtime, yo no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar para lo otro, no me va a alcanzar para nada. Mire, es como yo hablaba con mi esposo y yo le decía, hablando con él, yo le decía, hay algo que a mí no me parece. Y me dice, ¿de qué? Mira, cuando nos retiramos, o sea, cuando trabajamos, ¿verdad? Y lo que es, reportamos al Seguro Social y todo, llega el tiempo del retiro, la invalidez, vejez y muerte, bueno, en nuestro país a los 55 años de edad, y mínimo haber trabajado 25 años laborales y ya se tiene ese beneficio. Igual acá, que hay también esos tipos de reglamentos. Pero es triste llegar al punto que nosotros como hijos de Dios digamos, sí, pero lo que van a dar no alcanza para nada. ¿Cómo que no alcanza para nada? Un discípulo de Cristo no puede decir eso. Somos hijos de Dios y Dios nos ha provisto todo el tiempo, nos ha dado fuerza y en su tiempo tenemos que ser sabios. Dice, como la hormiga que para el invierno hace su comidita y el osito también cuando va a ir a invernar. Mire, Dios lo hizo así y con ese instinto de saber guardar cuando no se puede. Entonces, de igual manera, saber hacer lo que quiera, si quieren una casita, saber ser buenos administradores de lo que Dios nos da, de la bendición que nos da, pero todo el tiempo estamos como decir, ¿de dónde me va a venir? O sea, David dijo, ¿de dónde viene mi socorro? Pero muchas veces estamos pensando, ¿de dónde me van a mandar? Eso no es ser un discípulo de Cristo. Eso es estar dependiendo de que quién me va a dar por aquí, por allá. O sea, identificarnos como lo que somos, ser esos hijos que Dios nos ha dado la enseñanza de su palabra, de no estar diciendo, es que ya no alcanza para nada, es que con lo que me dan, eso no es así, no es así. Hubo el tiempo para trabajar, para que podamos tener un techo. Dios se ha preocupado por nosotros, nosotros estamos negando
lo que Cristo se ha preocupado por mí, de lo que Dios se preocupa por mí, de lo que Dios hace por mí. O sea, negamos la eficacia del poder de Dios cuando Dios dice en su palabra, yo soy Jehová Jireh, vuestro proveedor, pero con nuestras actitudes de hablar solo en derrota, que no me alcanza para nada, que yo no sé de qué voy a... O sea, lo negamos a Cristo, lo negamos en nuestro diario vivir. Por misericordia, seguimos en pie, porque muchas veces, así como y nosotros dimos, ay, qué grosero Judas, cómo entregó al maestro, pero nosotros también traicionamos las promesas de Dios, traicionamos su palabra, traicionamos cuando nos dio la vida, la fuerza, la energía. Pasó el tiempo, para todo hay tiempo de nuestra juventud, tenemos fuerza, como lo que le decía anteriormente, de lo que hablábamos acerca de servir a los demás. Pasó el tiempo, es cierto, yo ya no corro como cuando tenía 15 años, hay que ser realista. No es de decir que, no, yo sigo teniendo como 15, mentira. O sea, no, de repente nos va a doler una rodilla, o sea, es parte, ya le hemos como ha tenido bastante trabajo la propia rodilla, más si no las hemos cuidado, no hemos cuidado el templo de Dios, pues adolece de más de como decir, y cuando decimos, ay, ¿qué le da de los achaques? Pero también hagamos nuestra parte de cuidar lo que Dios nos ha dado, aún nuestra salud, la forma que comemos, todo Dios nos ha dado, cómo debemos de conducirnos y tener buenas actitudes, tener como lo que nos recomiendan siempre los médicos, y no lo hacemos, como decir el ejercicio, no, nosotros seguimos durmiendo si es posible todo el día, malas actitudes, malas acciones. Eso demuestra desobediencia total, amén. Y mire, cuando vemos esto, cuando aún mismo que entrega Judas, era un hombre tan interesado, básicamente no solamente era ambicioso, sino que también dueño, además que hizo eso, anteriormente había demostrado, la palabra de Dios dice que él era el encargado de colectar. Yo digo, a ver, ¿por qué le dieron ese privilegio? Bueno, no. Pero el punto es que él era el encargado de colectar las ofrendas. Y dice que él sustraía de las ofrendas, porque mire, así lo dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, y lo dice Juan 12:6. Dice que cuando la mujer aquella lleva y busca a Jesús, una mujer agradecida que lleva el perfume y lo quiebra y le unge los pies a Jesús, lo que este muchacho dijo fue que para qué lo había derramado, que con ese dinero podía comprarse para ayudarle a los pobres, porque colectaban ofrendas para cubrir, ¿verdad?, las necesidades. Era un perfume de alto valor y puse como pretexto eso, que podía utilizarse para ayudar a los pobres, pero la Biblia dice que no porque se cuidara de los pobres, no porque estaba, como decir, pendiente de ayudar a los demás, de servir a los demás, nada que ver, miren lo que dice la palabra de Dios, sino que porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Mire qué tremendo, hermano. O sea que esta actitud de este hombre salió a luz, como decir, cuando más tarde entrega a su Señor por las 30 piezas de plata. O sea, no le bastó sustraer durante todo el tiempo que tuvo la bolsa, sino que a la final entregó a Jesús. Amén. Y de nada le sirvió. ¿Por qué? Porque a la final, pues usted ya sabe, terminó quitándose la vida él mismo. Amén. En la actualidad también hay gente que su visión en la vida es solamente el amor al dinero. Amén. Capaz de traicionar a nuestro propio Señor de nuestras vidas. Amén. Y lo traicionamos con el tiempo de la adoración, con el tiempo que le debemos de dar a Él. Amén. No es obligación, pero ¿dónde está la gratitud de que cuando reconocí de que Jesús es mi Señor y que reconocí que Él dio su vida en rescate de la mía para no ir
al lugar que me tocaba ir, al infierno, yo digo, wow, y hasta me quebranto, pero me olvidé de eso, de mi primer amor, y a que es nuestro Dios. Y luego lo que menos hago es tomarme ese tiempo de adorar al Señor, amén. Cuando Dios, el Señor dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, amén. Pero se nos olvida lo que Dios nos dice en su palabra y nos privamos de las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque las bendiciones de Dios el mundo no nos las puede dar, amén, como es la paz, como los retos que enfrentamos día con día, hermanos, como la pandemia que enfrentamos, como tantas situaciones que enfrentamos y sucumbimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan envueltos en el mundo que en lo que es, en la realidad de lo que está pasando, que en la verdad que es la palabra de Dios. A mí me quedó tan claro esa palabra que el pastor compartía con nosotros, que acerca de lo que es la realidad y la verdad. Y la verdad va a seguir siendo superior a la realidad, porque Dios, la verdad y la vida. Amén. Nuestro amado Señor Jesucristo, y solo en Él podemos encontrar la paz que el mundo no nos puede dar. Amén. Así que mire, debemos de seguir adelante, que el Señor es el proveedor y fiel a los que verdaderamente le sirven de corazón. Todo lo que usted haga, si usted dice, yo oro, total, el pastor nunca me ha dicho buen siervo, que tanto intercede. Hasta peladitas tengo las rodillas y nunca me ha dicho el pastor, qué bueno lo hiciste. Pero el pastor de pastores sí lo mira. Y de él viene la recompensa. Eso es lo importante, que usted a quien sirve es al que todo lo mira. Amén. Al que usted adora. Porque mire, en la madrugada quizás usted se levanta a orar y el pastor ahora está roncando. Es su tiempo de dormir. Es biológicamente, todos necesitamos dormir, pero Dios no. Dios lo mira. Sus ojos miran todo. Amén. Así que usted no se le vaya el sueño por estar pensando que no ha sido aplaudido en esta tierra, no. Que se le vaya en intercesión, mejor intercediendo por un mundo que perece, por un pueblo que descuida tan grande salvación. ¿Cómo, dice la palabra de Dios, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Amén. Otra mala actitud que a nosotros nos pasa muchas veces es cuando dejamos de congregarnos. Eso nos aleja de lo que es de Dios, el seguir de lejos a Jesús, como le pasó a Pedro. Una actitud que lo llevó a llorar amargamente. Si no queremos llorar amargamente, porque eso es lo que le pasó a Pedro. Si usted no lo ha leído, lo podemos leer. Está en Lucas 22. Amén. Dice que Lucas 22:54. La noche que Jesús fue arrestado y llevado a casa del sumo sacerdote, nos narra esta parte diciendo, y Pedro le seguía de lejos. Lucas 22:54. O sea, de lejos estaba Pedro. Aquel Pedro que se había demostrado y le había dicho, no, Señor, yo te amo hasta la muerte. Mire, lo negó porque llegó al punto que ya no estaba con Jesús, lo seguía de lejos. O sea, Señor, dispuesto estoy, le dijo, ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! ¡Qué gran discípulo, vea, de palabra! Lucas 22:33. De esos discípulos hay muchos, de palabra y no de actitud. Dios quiere que tengamos una actitud de seguirlo siempre y estar bajo su presencia, bajo su cobertura, de seguirlo siempre al Señor, amén, y no de lejos, amén. No cuando yo quiera, amén. Por eso encontramos que la negación de Pedro 3 veces seguidas de que era miembro del equipo ministerial de Jesús. Hermana, ¿y usted se congrega ahí? No, yo ni conozco a ese pastor, a saber quién es, y tal vez ahí congrega, porque le da pena de que la iglesia es sencilla,
que quizás porque no van la gente de Hollywood, no sé por qué, hermano, pero lo importante es reconocer quién dio la vida en esa cruz de Calvario por mí, no la apariencia. No es que si, y ya se fijó el carro que anda el pastor, hermano, no, un carro todo, no, hermano, no, yo diría que ahí no, como decía un pastor que la bendición se demuestra que tanto tienes, eso es el mundo, lo que dice, tanto tienes, tanto vales, eso es el mundo. Si usted va bien engollado, y la Biblia dice, nos aconseja, mire, el texto no lo saqué, pero el Señor me lo está recordando, cuando le dice que solo porque lleva con su gran anillo, hey, venga a sentarte aquí, si capaz lo sienta a la par suya, pero el que mira que entra ahí, que va a estar con los zapatos gastados y algo, todo sudado de trabajar el hermanito y esforzado, ¿verdad? Se va del trabajo, ni se bañó, y usted está de lejos, no le quiere dar ni la mano, ¿verdad? No le dice, ven a sentarte conmigo, hermano, vienes cansado. Se nos olvidan, tenemos malas actitudes, malas crianzas del mundo, amén. Pero dice, el estar cerca de Jesús nos da la firmeza en nuestra fe, amén. Pedro le dice a Jesús que lo va a seguir, pero al seguirlo de lejos, un escenario totalmente diferente, un escenario total que lo lleva a entrar en debilidad. O sea, que mire, cuando estamos de lejos con Dios, la firmeza se convierte en debilidad. Aquella firmeza de un servidor de Dios que le diga, no, pastor, nosotros vamos con usted a la evangelización, vamos, intercedemos, nos unimos en oración, clamando. Se debilita cuando de lejos dice, ay, vamos a ir otra vez al culto, hermano. No, hermano, hoy no. Y solo estamos yendo hoy con esto de la pandemia, una vez a la semana. ¿Amén? Y a veces ni una vez a la semana nos podemos congregar, o sea, estamos de lejos del Señor. Amén. Nos hemos alejado, nos alejamos mucho. Nosotros debemos de no caer en esa situación, porque es peligroso el seguir a Jesús de lejos, amén, porque podemos debilitarnos en nuestro caminar. Acuérdese que el Señor siempre nos aconseja que lo busquemos, que nos esforcemos, esfuérzate. El consejo de Dios siempre fue y es para nosotros, esfuérzate y sé valiente. O sea que no es la cuestión no es así de simple como decir a lo que da el tiempo, a que si quedó tiempo bien, a que si no, es de esforzarnos. Si hoy es el día que es de congregarnos, no, pues este día tengo que sincronizar, si tengo que ir a la tienda, no es que a la hora que va a empezar el servicio es ahora dispongo, no, hasta el tiempo es de organizarnos, tener buenas actitudes de lo que somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que los demás, como la primera vez se les llamó en el libro de los Hechos, dice, por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, porque sus actitudes eran igual a las de Cristo. Amén. ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Predicar la palabra, presentar el reino de Dios, servir, sanar, levantar al enfermo, al paralítico, al leproso. No era de decir que estaba en total vacación de servicio para ayudar a los demás, no. Dice que es cuando nosotros nos esforzamos, o sea, hacemos hasta en el tiempo, lo programamos. Aún en uno de los pasajes bíblicos, cuando Jesús se platica con la samaritana, dice que los discípulos habían ido a buscar comida, o sea que había el tiempo, hasta ni tiempo de comer. Imagínense, y aún cuando sus discípulos le van a traer la comida, mire todo lo que hace Jesús, en lo que ellos andan trayendo la comida. Va y habla con una mujer que era rechazada por la sociedad, amén. Pero Cristo no rechaza a nadie, Cristo no nos rechaza, nos recibe tal como cual para un nuevo cambio, de una nueva vida, de nuevas actitudes. No podemos, que ya Cristo nos ha recibido y nosotros nos olvidó que hemos venido a un compromiso con Dios. ¿Cómo se sentiría usted de que si como casada, como esposo, como esposa, usted hizo un compromiso con su cónyuge y que su cónyuge se le olvide y que un día llega con otra mujer o con otro compañero y se le olvidó que estaba casado? ¿Cómo se sentiría usted? Usted como esposa se sentiría, bueno, ¿por qué trae esa mujer? No, pues es mi mujer.
¿cómo es eso? O sea, es adulterio. Lo mismo hacemos, adulterio espiritual. O sea, que nosotros dejamos a nuestro verdadero Dios por otras cosas vanas. O sea, por lo que no es, porque, o sea, de que seguimos de lejos a Jesús. Entonces se nos es bien fácil decir, no, hoy no quiero ir, hoy no puedo, hoy no tengo ganas. Así de diferente cuando haya situaciones difíciles, como cuando cae nieve que no podemos ir, o que el frío, o que las reglas de la ciudad dicen no se pueden congregar para nada. O sea, no vamos a ir en contra de lo que, de ser de acuerdo a lo que han establecido las autoridades. Es diferente, ¿verdad? Pero que entre el mismo pueblo de Dios se oiga decir, es que no tuve ganas, es triste. ¿Cómo es? Si humanamente uno lo siente aquello nada agradable, ¿cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se siente Dios de decir, hoy no tuvo ganas mi hijo de venirme a adorar, de venir a buscarme, de venir a congregarse? ¿Cómo se sentiría, cómo se siente el Señor cuando lo seguimos de lejos? Amén. Y sabe, lo que perdemos somos nosotros. Si somos nosotros los que tiramos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no es porque Dios va con un, como decir, con un látigo, decir, con que ahora no fuiste, ahora te cae. No, lo que pasa es que nos afecta en nuestra vida espiritual. Y eso a lo que nos conlleva es que tenemos malas actitudes, nos peleamos con todo el mundo, andamos de mal humor, le decimos al esposo, si querés comer, si no, pues ahí ve que... Y eso es en palabras bonitas, y si no, pues el escenario cambia. Ahí está la comida y ves si querés. O sea, seguimos de lejos a Jesús. No tenemos una comunión con el Señor, amén. Como cuando el niño, si está el papá enfrente, hace bien las cosas, y cuando no está el papá, no, hombre, que le dan rienda suelta, como decimos. Pues así nos comportamos como niños, lejos de Jesús. O sea, aquí nadie me mira, amén. Igual lo que hizo Tomás. Tomás dice que no estaba con sus discípulos cuando Jesús llegó. Amén. Dice que solo estaban 10. Y entonces cuando le contaron de que a Tomás, de que Jesús había llegado, ¿qué fue lo que dijo Tomás? No, yo no creo eso. Nos volvemos incrédulos. La fe, ¿a dónde habían quedado todas las enseñanzas que Jesús les había dado? Mire, lo que hizo Tomás está en Juan 20:25. Le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Eso sucede con las personas que siguen al Señor de lejos. Amén. Uno de sus discípulos, o sea, él había estado ausente, no estaba cuando Jesús llegó. Cuando llega la visitación de Dios y no estamos ausentes, no recibimos, obvio, ¿verdad? Es como decir, para que se mantenga un fuego encendido, tienen que estar todos los leñitos juntos, amén. De igual manera, juntos en armonía, buscando la comunión, buscando la misericordia de Dios, intercediendo, amén, dando gracias a Dios por las bendiciones y también intercediendo por las necesidades. Es parte de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo y no seguir a Jesús de lejos, no seguir a Jesús como a hermana con que fue Tomás, ahora yo también. No, imitemos lo que Dios nos quiere enseñar, o sea, lo bueno de esas experiencias, que eso se da por falta de seguir siempre en lo que Dios había establecido, que se mantuvieran en unidad, buscándolo a Él, ¿verdad? Pero Tomás no estaba ahí, amén. Porque Tomás, al presentarse en el grupo de los apóstoles, hasta los 15 días Jesús se presenta de nuevo entre ellos, y entonces Tomás manifiesta creer en Jesús, reconociéndolo como su Señor y Dios. Y eso lo dice Juan 20:28. Amén. Ahí lo podemos ver que le dice, o sea, que nosotros tenemos que tener siempre, amados hermanos, las buenas actitudes. Evitemos la mala actitud de ausentarnos de la adoración que se hace juntos dentro de lo que es una congregación. Amén. Cuando solo vamos, como lo que le decía, solo vamos los domingos a la iglesia,
evitemos la ausencia de ese día. Allí nosotros recibimos esas fuerzas, así como cuando se toma una vitamina que le necesita, también el alma necesita ese alimento espiritual, esa comunión de estar los unos con los otros, el estar intercediendo los unos con los otros, pues con ello damos testimonio de que creemos en el Cristo vivo, pero dejar de hacerlo también significa negar la fe. Porque mire, el mundo está necesitado. Llegan personas en busca de una fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, no del pastor o los hermanos, que vamos a hacer vida social, hacer un club. No, no, no. Me estoy refiriendo a almas necesitadas de la palabra. Y ven que solo está el pastor y entonces los que llegan o los amigos dicen, no, entonces aquí los hermanos no tienen esa plena convicción. Ay, que los hermanos no vinieron por A, B y Z. O sea, la actitud es lo que cuenta, más que mil palabras. Amén. En conclusión, que reflexionemos acerca de nuestras actitudes, cómo estamos. Amén. Si nuestra actitud de seguir al Señor de cerca, nuestra actitud de servir a Dios, no por posición, sino por amor a nuestro Dios, y la actitud, amén, de no negar a nuestro Señor siguiéndolo de lejos, como lo hizo Pedro. Amén. Que tengamos actitudes que verdaderamente demuestren que somos discípulos de Cristo. Dios me los bendiga, amados hermanos, que la palabra de Dios les sea de bendición, porque para eso es, para ser de bendición, como ha bendecido y bendice mi vida esta palabra. Me recuerda el Señor cuál debe de ser mi actitud y no creerme y no volver a los tiempos cuando no conocíamos de Dios y traer las cosas del mundo a lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los invitamos para el próximo domingo a conectarse por este mismo medio. Para los hermanos, la congregación, estaremos avisando, puesto que aún en nuestros lugares de trabajo, este lunes, martes, no hay trabajo por dado el tiempo. Así que estaremos en contacto para ver si las vías lo permiten, ¿verdad? Es el manejar, dada la situación. Amén. Dios me los bendiga. Cuídense, abríguense mucho, sobre todo bajo el abrigo del Altísimo. Dios los bendiga.